¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al Espejo. La llegada a Miami de Aida Calviac Mora, anunciada en nuestro programa la semana pasada, ha tenido una inmensa repercusión en muchos medios de prensa de todas partes. Aida fue jefa, como se sabe, de las páginas internacionales del periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba y por lo tanto principal medio de prensa en el país. Las redes sociales también se han encargado del tema y hay por supuesto opiniones encontradas. A mí particularmente muchos me han felicitado, pero muchos también me han criticado por lo que consideran ha sido una entrevista condescendiente de mi parte. Algunos comparan la impertinencia con que abordo a otros entrevistados, lo mismo a la izquierda que a la derecha del espectro político, y como por supuesto no soy inmune a las críticas, me he puesto a pensar sobre la difícil situación en que estoy colocado. Lo primero que quiero decir es que ningún ejército del mundo le dispara a los soldados que se están pasando a tus tropas. Esa sería una mala estrategia. Es verdad que luego pueden resultar ser quintacolumnas, pero eso lo tiene que decir el tiempo, no uno. En segundo lugar, hay que tener una decencia mínima y una curiosidad mínima. La primera virtud de un periodista debe ser no solo saber, sino querer escuchar. Hay gente que solo se quiere escuchar a sí mismo. Hay aquí, ¿eh? Y yo quiero escuchar qué es lo que ella y su esposo nos quieren contar sobre los mecanismos de la maquiavélica prensa cubana, una prensa que en vez de dedicarse a dar noticias, se dedica a crear percepciones. Y hay que agradecerle que cuando desertan nos quieran contar esas cosas, u otras, las que ellos crean, porque hay otros por ahí que están calladitos o que cuando hablan piden dinero, y este no es el caso. Digo todo esto y también digo que entiendo las suspicacias del exilio, no solo porque varias veces nos han pasado gato por liebre, sino porque en el trasfondo es verdad que todo parece entrar dentro de la misma ecuación de la doble moral. Pero incluso entendiendo eso, yo no me siento fiscal, ni siquiera juez. Por supuesto que otra fuera la entrevista si ella estuviese de aquel bando todavía. Ustedes me conocen, ¿no? Pero ella ahora está aquí, caballero. Está aquí de nuestro lado. Y ojalá todos los demás, sus colegas, la imitaran. Y ojalá tuviéramos la inteligencia de saber sumarlos a nuestra lucha. De que los oficialistas, sí señores, se sumaran a nuestra lucha. A la lucha de los periodistas independientes que son los verdaderos héroes del periodismo cubano. Con esas premisas nos miraremos al espejo esta noche. Muy bien, como me siento un poco enredado hoy, pedí ayuda, ¿no? A mi colega Rolando Nápoles y empiezo al revés presentándote. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí, no solo como invitado, sino que me vas a ayudar a hacer esta entrevista porque conoces el tema mejor que yo. Te voy a dejar de último. Presento aquí, por supuesto, a tu esposo, Abel González. Gracias por haberla traído, que fuiste tú que la trajiste, ¿no? Y a ti te doy del gran Mal Herald. Primera plana del Herald el fin de semana. Así mismo, una sorpresa. ¿Qué impresión te da? A ver, lo primero que me llegó no fue incluso el Herald, o sea, fue la repercusión dentro del mundo digital. Y entonces fue como un aluvión tanto de críticas, porque hay quien, o sea, con las suspicacias dice que yo puedo ser un agente, que puedo ser una infiltrada. No eres un agente. Hay que preguntar también. Y entonces... Tú sabes que aquí a los agentes del FBI y de la CIA, si tú les preguntas, ¿usted es un agente del FBI? No te pueden responder que no. Ah, ¿no? No. Según la ley, ellos tienen que... Bueno, yo no soy un agente, ¿verdad? Así que yo te hago la pregunta. Más de 100 medios de todas clases, ¿no? Aquí tengo alguna lista, por ejemplo. El Herald, por supuesto que lo di. Café Fuerte, que después fue el primero que lo sacó de aquí del programa. Todo el mundo lo repitió. Diario de las Américas, ABC News, AP, Fox, F, La Nación, El Universal. Todos los periódicos venezolanos habidos y por haber que están muy interesados, por supuesto, en el tema de Cuba, porque además allá hacen una crítica de la prensa venezolana y quieren llevarla al terreno de la... Y te doy ahí la lista. Para mí ha sido una sorpresa, realmente. Entonces, o sea, primero veía información como un poco tergiversada. Ella dijo que rompió con Granma porque no la dejaron salir. O sea, en ningún momento yo dije eso. Yo rompí con Granma en un momento determinado porque
hice una exploración en otros medios porque quería irme del periódico. Y entonces aquello fue tomado como alta tradición prácticamente, o sea, esto de ver como propiedad a tus periodistas, y entonces eso fue lo que dijo, bueno, yo dije, bueno, ya terminé aquí, si yo no puedo ser capaz ni siquiera de tomar la decisión de en qué medio quiero trabajar, yo no estaba buscando incluso ningún medio que se saliera del sistema de los oficiales, ¿no? Y entonces esa fue la causa. Algunos medios colgaron, como se dice ahora en el lenguaje, la entrevista, por lo menos una de las dos partes, pero nadie se hizo eco de algo que tú dijiste, que a mí me pareció demoledor y sorprendente. Tú reconoces en una de las dos partes de los 2 días de entrevista que en Cuba el Comité Central escribe artículos que da a firmar a periodistas, y a mí me parece eso el colmo del fraude. O sea, esa declaración, si yo hubiera sido, la reproduzco, ¿no? La prensa cubana pues hace esta operación, y tú hablaste otra cosa también que me parecía titular, que es que en las conferencias de prensa le dicen, haga tal pregunta, para que no se quede sin preguntar. ¿No? Me parecieron 2 revelaciones muy importantes. Pero Rolando Nápoles me estaba diciendo que quedaron muchos cabos sueltos que podríamos tocar, sí, ¿verdad? A mí me parece una cosa interesante, y es que yo creo que aquí, al menos en la televisión de Estados Unidos, de Miami, yo nunca he visto, por ejemplo, que una persona recién llegada de Cuba como ella, como ustedes, explique, por ejemplo, en el caso de ella, que fue directora de la página internacional El Granma. O sea, cuando te sentaba frente a esa página en blanco, ¿qué iban a poner? O sea, me gustaría saber cómo era ese proceso. ¿Qué se dictaba, por ejemplo? ¿Qué había que decir de Miami? ¿Quiénes eran las figuras de Miami a las que había que atacar? O sea, me gustaría saber cómo era ese proceso. Yo creo que es interesante. Bueno, yo no trabajaba sola, por supuesto. Un grupo de periodistas, en su mayoría jóvenes, porque, o sea, como explicaba, prácticamente Granma estaba viviendo de quienes están haciendo el servicio social. O sea, era un proceso de aprendizaje de todos, ¿no? O sea, siempre con la guía del director, que se ocupaba mucho de la página, por eso mismo, precisamente porque tenía un personal muy joven, inexperto, y entonces ellos hacían una preselección de las informaciones que podían ser atractivas, ¿no? O sea, las figuras de Miami, o sea, no tan focalizado quizás en las figuras, sino quizás algún fenómeno, o sea, digamos la pobreza que se pudiera estar disparando, los índices de enfermedades, qué sé yo. Y entonces eso era lo que podía funcionar como un valor noticia para nosotros. En el caso de Miami, en el caso internacional, es como la idea de fomentar lo del el paraíso doméstico y el infierno afuera, ¿no? O sea, lo malo de Miami. Hay una pequeña trampa que hacen siempre en Granma, en Juventud Rebelde, que a lo mejor, fíjate, ni siquiera tú estás consciente, y que es un error de traducción muy a favor de ello. La palabra crime en inglés es delito. Pero la palabra crimen, cuando tú se lo dices a un cubano, parece que es un asesinato. Entonces, cuando te dicen, esa es la trampa, te dice, se cometieron 75 crímenes este mes. Ahí incluye el robo de cartera, la bicicleta, ¿no? Y cuando traducen eso literalmente en Cuba, parece que hubo 75 asesinatos. Esa es una trampa. Segunda trampa que hacen en el Granma. No, disculpa que yo te diga a ti, te digo como lector, ¿no? Segunda trampa que hacen en el Granma. Miami. Resulta que aquí hay un municipio que se llama Miami, que es el que el alcalde Tomás Regalado está al frente hoy en día, donde sí hay unos índices de pobreza, también los hay de riqueza, vete a Brickell, ¿no? Unos índices de delincuencia, y entonces, cuando ellos dicen Miami en Granma, es como si estuvieran hablando de todo el Gran Miami, y le ponen al Gran Miami los indicativos y los números que realmente solo pertenecen a ese municipio. Es como si en La Habana lo que ocurre en los números de Guanabacoa se los endilgaran a la ciudad de La Habana completa. Es una pequeña trampa para... Yo como lector, ahora cuéntame tú si eso es a propósito o eso... No pienso que sea a propósito. O sea, es que cuando uno da la información, ese golpe de efecto que tú dices Miami, entonces ya no hace falta particularizar, ¿no? Entonces, pero no pienso que sea una estrategia, al menos no lo veo así. O sea, en el Granma no era así, no es directamente... Y cuando dicen la mafia de Miami... Lo encierra todo. Lo encierra todo. Todo. Sí, o sea, no es... Cuando sea la mafia de Miami, es la mafia de... No sé, Miami-Dade, digamos, ¿no? O sea, ahí lo comprende, porque... Es que es lo que yo infiero que sea...
lo que quieran decir con eso. Ahora, hay una asignatura totalmente pendiente para la prensa cubana y que está en suspenso completamente, que son las cárceles de Cuba. Para la prensa oficial cubana no existen las cárceles cubanas y mucho menos las cárceles políticas, ¿no? Y nunca se plantean, me imagino yo, visitar una cárcel para investigar o hacen... Eso también se planifica. Entonces o sea, a veces hay situaciones de campaña en las que pueden estar agrediendo al país en ese sentido, entonces vamos a organizar unas cuantas visitas a determinados centros penitenciarios y entonces ahí vamos a hablar de los programas que hay para la rehabilitación de los presos, para darles educación y entonces reinsertarlos dentro de la sociedad, como para que se conviertan en funcionales. Y eso es lo que ocurre. Existen, pero solo para demostrar lo humano que es el sistema, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un video que es exclusiva, primera vez que lo veo, ahora existe la figura delictiva de cadena perpetua, que no existía en el Código Penal cubano. Y entonces, yo como periodista siempre digo, entrevistar a alguien que está condenado a cadena perpetua en Cuba sería un reportaje tremendo, ¿no? Este señor, que vamos a ver a continuación, está condenado a cadena perpetua porque parece que planeó, yo no creo haber visto nunca una noticia de que secuestraran un avión de Iberia, planeó, y en Cuba planear es hablar, conozco los casos, le echaron cadena perpetua, le toca ir a pabellón, pabellón es la visita conyugal, y aprovechan la visita conyugal, su esposa logra entrar a un teléfono y filma su testimonio. Es por primera vez en la historia de la televisión el testimonio de una persona condenada a cadena perpetua en Cuba que, como no tiene prensa, dibuja su tragedia. Vean. Quiero mostrar a toda persona de buena voluntad, a toda persona de buena voluntad, que estos dibujos que yo ilustro aquí son las cosas de las cuales Cuba esconde, porque son violaciones de derechos humanos. Por aquí vemos unos cuantos guardias dándole golpe a un preso. Esto significa lo que ellos hacen. Los esposan y después que le echan spray en los ojos, los meten hacia el centro de castigo. Ahí, como se puede ver, es un preso ahorcado dentro de su celda. ¿Qué significa cuántos presos se han ahorcado en esta prisión del terror, régimen especial kilómetros de Camagüey? Y esta esquinita significa cuando el preso Jorge Feodoro Morales, que es quien habla, va a hacer denuncia de los horrores que suceden en la prisión y sin embargo me ponen un guardia orientado por nosotros con la seguridad de Estado para que la denuncia nos sacan de la prisión. Tremendo. ¿Qué impresión te da esto? Bueno, o sea, eso me parece que está dentro de las asignaturas pendientes de los periodistas cubanos, llegar a esas historias y tocar el corazón de la gente, y que hay una buena parte de la población que tiene algún familiar preso, y entonces a esa parte de la población no le estamos respondiendo. O sea, esa parte de la población tiene intereses informativos a los que nosotros no estamos dándole respuesta como periodistas cubanos. No lo podrán. No pueden. O sea, no hay donde publicarlo tampoco. ¿Cómo? ¿Cómo, Juan Manuel? ¿Cómo lo van a hacer? Dime tú. O sea, yo creo que no. La única manera es revelándose ante un sistema, una política informativa que se dirige del Comité Central. Creo que, no sé si son los martes que había una reunión, me parece, los miércoles, no sé, una famosa reunión donde los jefes de los periódicos iban al DOR y ahí ya se distribuía toda la información que iba para los medios. Podía haber algo, me imagino que, no sé, por fuera, pero todo era así. O sea, entonces, tú me explicas cómo se va a hacer, a no ser que haya alguien de pronto que salte, pero será pisoteado. O sea, o encarcelado, como el corresponsal de Granma, en Granma era precisamente, ¿no? En Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba, ¿no? Que terminó en la cárcel. Para mí tu testimonio aquí es interesante, ¿no? Porque Nápoles, ya nos conocemos hace 7, 8 años, trabajó en la prensa cubana y ha pasado el proceso de trabajar acá, ¿no? Entonces tengo la tentación de preguntar si tuvieras que decir 2 o 3 diferencias o similitudes de lo que te encuentras en Miami, ¿cuáles serían? Completas.
Por ejemplo, yo aquí, y lo digo, siempre lo digo personalmente, o sea, yo aquí, al menos en este canal, que es mi experiencia de trabajo, nunca me han dicho qué hacer, o sea, nunca me han dicho qué decir. O sea, me pueden decir, mira, creemos que la noticia hoy del día es esta, y yo tengo la capacidad para discutir contigo. Te asignan la... Exactamente. Pero nunca me han dicho qué párrafo hacer y no hacer. Yo te hago solamente una historia, política informativa, año 96, si mal no recuerdo. En Cuba. En Cuba yo estaba haciendo una serie en CHTV, que es un canal local como este, en La Habana, con una colega que ahora está en México, sobre 2 casos de corrupción en unas empresas de comercio exterior. Encontramos los casos, presenté la historia a mi jefe, que por cierto es una persona muy valiente, me dijo que sí, lo vamos a hacer, pero la única condición es que yo tuve un sábado a las 9 de la mañana, si mal no recuerdo, tuve que ir al provincial del partido ahí en Ciudad La Habana, a la señora que atendía la prensa y leerle párrafo por párrafo lo que yo iba a escribir en esa serie, en ese reportaje. Así. Mire, yo voy a decir ahora que la censura en la prensa cubana, no, eso no hay, eso acá. Por ponerte varios ejemplos. ¿A dónde tenías que llevar tú tus escritos? No, eso dependía. O sea, si había una cobertura, como decimos, de primer nivel y había un interés informativo específico, entonces sí, había un funcionario del Comité Central, o sea, las personas que se dicen que atienden la prensa, que está ahí para eso. Entonces, qué va y qué no va, en qué se hace énfasis y en qué no se hace énfasis, o simplemente no se puede decir. ¿Qué cargo se usa para el personaje que se está hablando, ¿no? O sea, si va a ser como un funcionario del partido, si es quizás del gobierno, qué sé yo, aunque tenga las 2 condiciones. Por ejemplo, que a Ileana Ros-Lehtinen le digan la loba feroz. ¿Cómo lo determinan? Y si tú no escribes la loba feroz... Alguien te lo va a poner. ¿Sí? Sí. Claro. Igual que decir comandante jefe o presidente. Yo recuerdo en el periodo especial, yo diría que hubo como una especie de relajación un poquitico de los términos. Fue cuando Fidel Castro salió ya con traje. Empezaron a salir los términos Parlamento cubano, se le decía presidente. En vez de Asamblea Nacional. Exactamente. ¿Por qué? Porque se estaba tratando como que de flexibilizar Que parecía un que el poco. país fuera normal, ¿no? Exactamente. Todo eso está muy bien, pero cuando empezaron el éxodo de los balseros, al menos que yo recuerde, siendo periodista en CHTV, yo no podía hacer nada de los balseros. Yo veía a los balseros irse en mi casa, los veía en la playa, y yo no podía hacer la historia de esa gente que se iba, que nos decía adiós y que toda la cuadra los salía a despedir en medio de un apagón. Otra historia pequeña, una persona que incluso está aquí en Miami. Creo que fue año 2000 o 99, no recuerdo, en vivo en la televisión, yo sencillamente le regalo una flor amarilla a mi colega que está en vivo, le digo, mira el color de la patrona de Cuba. Eso me costó a mí una sanción. Tremendo, ¿no? Cuando yo dije al principio que la prensa cubana, en vez de dedicarse a dar noticias, se dedicaba a crear percepciones, ¿entiendes el sentido de la frase? No exactamente. ¿No? Percepciones. Sí, o sea, tú mismo, a crear la percepción, como tú decías, de que todo lo malo ocurre, por ejemplo, las páginas, afuera y que adentro es un paraíso. Sí. Pero la percepción de que en Cuba no hay violencia ciudadana, no se cubre prácticamente noticias de la Crónica Roja en los periódicos oficiales. En Miami sí hay mucha violencia. Eso es lo que siempre tratan de inculcarle a cada uno. Incluso uno habla por teléfono a veces con las personas, se comunica, pero ustedes están de noche en la calle, pero ustedes están locos, ¿cómo van a salir de Miami? La percepción de que los de Miami son unos ogros malísimos que quieren regresar a Cuba, quitarte tus propiedades, etcétera, etcétera. Eso tiene un efecto acumulativo. Si tú llevas un montón de años diciéndole a la gente la cantidad de muertos que hay en Miami por salir por las noches o cualquier otro fenómeno, entonces la gente se lo cree al final. Y si las informaciones domésticas siempre son de lo bien que se cumplió el plan de producción. La cosecha de la papa. Exacto. Pero fíjate, va desde sutilezas. Yo sigo como observador. Muchos periodistas cubanos, yo le he dicho, la palabra revolución no va con mayúsculas. ¿Hay así? No, pero me dicen, no, es que gramaticalmente va con mayúsculas. ¿De quién dijo eso? No. La palabra va con minúscula a no ser que vaya al principio de la oración. No. Ya se han creído que es un sustantivo... Es un nombre propio. Por ejemplo, un nombre en Granma siempre se ponen los gobiernos, la palabra gobierno con mayúsculas, excepto el gobierno norteamericano. Ah, mira. Qué detalle, ¿no? Con ese detalle nos vamos a la pausa, regresamos con más aquí en este programa
especial del Espejo. Tengo algo abajo de la manga, no se preocupen, ya ven. González and Associates. Bueno, no soy yo realmente que tiene algo abajo de la manga, es Nápoles. A Lo ver, tengo cuéntame. yo. Política informativa dura ahora, año 2014. Sí. Ariel Terrero, un periodista especializado en economía, que creo yo lo dejé trabajando en la En revista Bohemia. Buenos Días. Y también en Bohemia. Es colega ahora, trabaja en Radio Rebelde. Bueno, le apagaron la televisión en el momento de que estaba haciendo un comentario Que económico. era demasiado duro económicamente. Parece que ¿no? se fue la luz la economía en ese momento. Vamos a presentarle para que conozcan quién es. Hoy en Cuba se trabaja con dualidad de contabilidad, o sea, hay una contabilidad en pesos cubanos y una contabilidad en pesos convertibles. Y esa dualidad de contabilidad por lo general oscurece la realidad del funcionamiento y de la eficiencia económica de las empresas. Bueno, yo no sé si ese es exactamente el video en que le oscurecen la imagen, pero es el Fernando Rasberg. Exactamente. Sí, nos lo dice la prensa Nuestro amigo de la Fernando mafia Rasberg. Si anticubana. digo que Fernando Rasberg es amigo nuestro, ¿está en problema? No sé, bueno, no es amigo, no, mentira, no hace que lo vayan a tronar. Me dio clase de radio a mí en la Sí, facultad. es el que saca la noticia. No hables de Fernando Rasberg, no me dejas ponerlo en problema. Y el otro que de pronto desapareció tenía un programa de radio también y curiosamente después que se filtró este video donde él le estaba dando unas clases de transición hacia el capitalismo, a la seguridad del Estado. Eso fue porque Montaner hizo un escrito elogiándolo. Bueno, Entonces eso fue grave. Juan Triana Cordoví, de pronto misteriosamente le sacaron del Es que programa del es aire. muy certera. de la ¿Ustedes han radio. visto la crítica que él hace de la economía cubana? No, mira el video, es tremenda. Yo creo que una institución que haya sido más perseguida que el mercado en Cuba, solo la hacía. Al mercado le caímos con todo desde siempre. Decidimos que el mercado no era propio del socialismo. Nacionalizamos todo, estatizamos todo, hasta los limpiadores de zapatos. Y le echamos arriba una carga al Estado. El Estado se echó una carga arriba que no fue capaz nunca de resolverla. No le quitaron el programa. El programa de radio. El programa de radio. Es que es demasiada verdad lo que está diciendo, un poco cínico también. Porque tú, nos equivocamos en todo. Bueno, eso en el mundo real, eso tiene un precio político. Te equivocaste en todo, pues en las próximas elecciones te vas del aire, ¿no? ¿Tú crees? Debería ser así. Debería ser así, ¿no? Vamos a otra pausa, regresamos enseguida.